Buenas tardes, Verónica. Ya la próxima semana, entonces, la clase y toda la información, buenas tardes, Jacqueline. La vamos a tener en un classroom. Estaba pues esperando a que pasara la semana de ajustes. Buenas tardes, Esteban. Entonces, como la semana de ajustes ya pasó, entonces vamos a tener toda la información del curso. Buenas tardes, Laura. Vamos a tener toda la información del curso allí pues en esta herramienta. Antes de dar inicio, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Hola, profe, yo tengo una duda. Sí, claro, dale. Pero es referente sobre lo que vimos la clase anterior. Sí, claro. Em, es que yo estaba pues revisando los temas de la unidad Sí. y pues yo me preguntaba si como los ejemplos que vimos la clase pasada eran eh, ejemplos de subespacios vectoriales o solamente eran ejemplos de la definición de espacio vectorial. O no sé si me hago entender. Lo que pasa es que, por ejemplo, vimos, buenas tardes, hola. Nosotros vimos el conjunto de las matrices y a ese conjunto nosotros lo dotamos de estructura de espacio vectorial. Luego, el último ejemplo que realizamos fue un ejemplo donde tratábamos ciertas matrices en especiales. Entonces, ese segundo ejemplo se puede ver como un conjunto, primero, que no es espacio vectorial, pero que más adelante nosotros vamos a poder decir y garantizar que tampoco es subespacio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay espacios vectoriales que también se pueden ver como subespacios vectoriales de un espacio vectorial. Entonces, eso es lo que puede estar ocurriendo en algunos de los ejemplos. El día de hoy vamos a estudiar el concepto de subespacio y resulta que para el concepto de subespacio, el espacio vectorial en sí es también un subespacio. Entonces, de pronto puede estar por allí la pregunta que me acabas de hacer. ¿Listo, María Camila? Sí, profe, entiendo. Entonces, básicamente todo lo que vimos la clase pasada fue la definición de espacio vectorial, ¿verdad? Exacto, sí. Y Ah, algunos listo, listo. ejemplos. Ah, listo, profe, muchas gracias. No, pensé que ya habíamos avanzado al segundo tema y Ah, estaba no. como perdida. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Otra duda. Sí, claro. Las asesorías son de 11 a 12 y media los lunes, ¿verdad? No, de 12 a 1:30. Pero De 12 a 1 si y media. de 12 a 1:30, pero si alguno no puede en ese horario, me lo hace saber e intentamos buscar un horario aparte. Y si no puede usar Skype, también me lo hace saber, por favor, y haríamos la asesoría por el Meet. Entonces, los invito a que utilicen el espacio de asesoría. Listo, a Ah, todos listo, les profe, hago esa muchas gracias. invitación. Creo que tenía esa duda porque yo a las 12 no puedo, ¿cierto? Pero Entonces, en te caso de escribo por el que, correo. exacto, en caso de que necesite y quiera una asesoría, entonces me lo hace saber e intentamos buscar un horario diferente, ¿listo? Entonces, eso es para todos, muchachos, ¿listo? Para Muchas todos, gracias. Pues, o ¿listo? sea, yo lo preguntaba más que todo era para saber si entonces este lunes empezaban las asesorías o todavía no. Sí, no, las asesorías comienzan este próximo lunes. Ah, listo, está bien, profe. Muchísimas Listo, gracias. no, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Listo, entonces ya estamos grabando. Entonces, la clase pasada estudiamos el concepto de espacio vectorial. Simplemente vamos a recordarlo con palabras. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío junto con dos funciones. O también lo podemos decir, es un conjunto no vacío junto con dos operaciones que son cerradas en el sentido en que si nosotros tomamos dos elementos de nuestro espacio vectorial y le aplicamos aquella operación que llamábamos cruz, pero que habíamos dicho que se puede decir por abuso de notación suma, si tomamos dos elementos del espacio vectorial y los sumamos,
nos da nuevamente un elemento de ese espacio vectorial. Y lo mismo con el producto por escalar. ¿Listo? Eso era lo que vimos. Entonces es un conjunto no vacío junto con dos operaciones cerradas que satisfacen 8 condiciones. ¿Listo? Eso fue lo que vimos la clase pasada. Vimos varios ejemplos. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Lo que vamos a hacer el día de hoy es comenzar a realizar las demostraciones matemáticas. Entonces, ¿cómo vamos a dar comienzo a eso? Voy a hacerlo de manera despacio. Cualquier duda que tengan a la hora en que yo esté redactando la demostración, por favor me lo hacen saber. Y al final de la clase, entonces les voy a dejar unos ejercicios para que los vayan trabajando este fin de semana. Y en la próxima clase, pues yo los voy a resolver. Algo que voy a hacer, que les había dicho la clase pasada que no lo iba a hacer, pero me parece prudente, voy a seleccionar algunos ejercicios ya sea el libro de Pita o del libro de Elon, y se los voy a recomendar para que ustedes vayan también trabajando esa parte. Entonces, para dar comienzo, voy a comenzar acá a compartir pantalla con ustedes. Listo. Entonces, esto era lo que habíamos visto la clase pasada, pero habíamos quedado acá, habíamos quedado en esta proposición. Entonces, vamos a hacer la demostración de esta proposición. Vamos a hacer eh, algunas, y ya vamos a ver cuáles vamos a hacer y cuáles les quedarían a ustedes como ejercicio para que vayan practicando esto. Entonces, dice el enunciado, sea V un espacio vectorial sobre R. Entonces, acá cuando digo sobre R, la prueba funcionaría de la misma manera en el caso en que fuera un espacio vectorial sobre los complejos, ¿listo? Pero por comodidad en la escritura y por comodidad, pues, como en la adaptación a estos primeros temas, pues vamos a trabajar en espacios vectoriales sobre R. Listo, entonces, lo primero que vamos a probar, vamos a hacerlo uno por uno, vamos a probar que este elemento de acá es único. En la definición de espacio vectorial nos decían que existe un elemento en nuestro espacio vectorial tal que satisface una cosa. ¿Listo? Entonces, simplemente por acá lo voy a recordar. Simplemente voy aquí a recordar un poco. Recordar. Cuando estudiamos la definición de espacio vectorial, había un literal que nos decía, existe un θ sub b que está en B, ¿sí? Tal que x más θ de v es igual a x, y esto es igual a θ v más x, ¿cierto? Y esta igualdad era válida para todo x que está en V. Entonces, esta era una de las condiciones que nosotros teníamos en la definición de espacio vectorial. Esta proposición, entonces vamos a hacer la demostración. Recuerden, muchachos, como recomendaciones, presten mucha atención y luego copian cuando estén viendo nuevamente el video. Entonces vamos a hacer la demostración de esa primera proposición y del primer enunciado. ¿Listo? Entonces, por definición de espacio vectorial, sabemos que existe un elemento θ sub b que satisface la condición que acabo de escribir. Lo que nos está diciendo esta proposición, el primer literal, es que ese elemento es único. ¿Listo? Entonces, generalmente en matemáticas, cuando uno quiere demostrar que algo es único, entonces uno supone que hay otro elemento que satisface esa misma condición, y lo que va uno a mostrar es que ambos elementos son el mismo. Entonces, escribiríamos algo como de este estilo. Voy a escribir las pruebas con todo detalle. Veamos que θ sub b en B es único. ¿Listo? Entonces, como queremos probar que es único, ya lo he mencionado, generalmente en matemáticas uno supone que hay dos. Entonces, supongamos, entonces uno diría, supongamos, entonces, supongamos que existe
que existe, llamémoslo un teta prima en V, ¿sí? Tal que, tal que satisface exactamente lo mismo que satisface este teta V, es decir, tal que X más teta prima es igual a X y esto es igual a teta prima más X, ¿sí? Y esto es válido para todo X en B. ¿Listo? Entonces, esta, esto que tenemos acá, que voy a poner aquí en rojo, lo tenemos por definición. Pero como nosotros vamos a mostrar que ese elemento es único, nuevamente, generalmente, uno supone que hay otro que satisface la misma condición y uno demuestra que van a ser el mismo. Entonces, miren muchachos lo que vamos a hacer. Ahora, o podemos poner, notemos lo siguiente. Notemos lo siguiente. Entonces, miren, muchachos. Zeta sub B. ¿Listo? Entonces, miren, muchachos, una cosa. Resulta que nosotros estamos suponiendo que existe un teta prima, ¿sí? Que está en V, tal que para todo X en V se satisface esta igualdad de acá, ¿cierto? Entonces, voy a poner por acá como teta sub B. Sí, lo vamos a poner mejor así, para que quede bien claro que eso es importante. Entonces, notemos lo siguiente. Dos puntos. Como teta sub B es un elemento que está en B, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ocurre lo siguiente. Ocurre que teta sub B más teta prima es igual a teta sub B. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy considerando en estas igualdades a X como el elemento teta sub B. ¿Por qué? Porque estas dos igualdades, acá donde tengo el cursor, ¿cierto? Se cumple para todo elemento que está en nuestro espacio vectorial, pero nosotros tenemos la certeza de que teta de V está en V. ¿Listo? Entonces simplemente estoy cambiando a esta expresión de acá de X por teta sub B. ¿Listo? Entonces, tenemos acá lo siguiente, esto sería teta prima más teta sub B. ¿Listo? Entonces, a esto le podemos poner, por ejemplo, aquí el numerito 1, como acostumbran algunos autores. Listo, entonces miren muchachos, lo siguiente. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Teta sub B, ¿sí? Por 1. ¿Qué se tiene de 1? Que teta sub B es lo mismo que teta prima más teta sub B, ¿cierto? Entonces miren una cosa, muchachos, que va a ser supremamente importante para la conclusión. Miren esta expresión que tenemos acá. Tenemos una expresión, teta prima más teta v. Cuando uno va a la definición de espacio vectorial, ¿qué le dice a uno la definición? ¿Qué le dice una de las condiciones? Que existe un teta sub b que está en v, tal que se cumple que x más teta sub b es igual a x, y que eso también es igual a teta sub b más x, y eso es válido para todo x en b. Entonces, miren que nosotros acá tenemos un elemento que está en X, este elemento está en X, y aquí tenemos, perdón, no es X, sino es un elemento que está en B, este elemento está en B, ¿cierto? Y este es ese elemento que nos da la definición. Pero, ¿cuánto da un objeto, un elemento arbitrario sumado con este teta sub B? Entonces uno sube, ¿sí? Y lo tenemos acá, un elemento de nuestro espacio vectorial sumado con el teta sub b, que nos da este elemento de acá. Listo. Entonces, con base en eso, con base en la definición, entonces, ¿nosotros qué podemos decir acá? Entonces, lo que nosotros podemos decir entonces es que esto es igual a teta sub b, y esto es simplemente por definición de espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos acabado de mostrar? Entonces, hemos demostrado, simplemente para finalizar la prueba, la escritura, hemos demostrado
que teta sub b es igual a teta prima. Es decir, que cualquier otro elemento teta prima que satisface esta condición de acá, cualquier otro teta sub prima que satisface esta condición de acá, tiene que ser el teta sub b que nos da la definición. ¿Listo? Es decir, teta sub b es único. ¿Listo? Y con eso terminaríamos la prueba. ¿Alguna duda respecto a la prueba que acabo de realizar? El procedimiento acá. Profe, eso es lo que llamaría como reducción al absurdo, ¿cierto? Eh, no, porque reducción al absurdo sería negar la tesis y llegar a una contradicción. En ningún momento nosotros estamos llegando a una contradicción, simplemente estamos mostrando una afirmación. Claro, pero es que al principio, como usa X, pues, y después ese X como que se vuelve teta sub B, que es el que va a sustituir al final. Entonces, como Lo es que único. pasa es que como esta igualdad, Ujú, nota que esta igualdad de acá, esta ujú. igualdad de acá se satisface para todos los elementos. Yo estoy particularizando para uno en especial, al igual que esta. Esta igualdad se satisface para todos los elementos. Yo estoy tomando uno muy particular, de tal forma que sea de beneficio para mi prueba. Pero no, el razonamiento que nosotros aquí usamos no es reducción al absurdo, porque reducción al absurdo sería negar la tesis y llegar a una contradicción. Y acá en ningún momento, digamos, estamos como haciendo eso. Sí, profe, sino que, pues, para el compañero, uno siempre que quiere mostrar la unicidad de un elemento, digamos así, en matemáticas, se supone que hay dos y siempre llega que van a ser el Sí, mismo. generalmente, o sea, casi que el 98% en matemáticas se hace de esa manera. Sí. O sea, uno supone que hay dos y lo que va a concluir al final es que tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, eso es un argumento que se va a usar con mucha frecuencia. ¿Es claro, Sergio? Sí, señor, sí, sí, claro. Listo. Eh, entonces, ah, listo. Entonces ya probamos que es único. Entonces, ya después de que uno tiene la certeza de que es único, entonces uno qué dice como estudiante de matemáticas o qué es lo que dicen los matemáticos. Entonces, ya ellos dicen definición, entonces, lo de toda la vida, sea B, un espacio vectorial, al elemento, al elemento o al vector, ¿cierto? Porque los elementos de un espacio vectorial habíamos dicho que se llaman vectores, al vector teta sub b, entonces lo llamaremos, lo llamaremos el elemento, entonces lo llaman el elemento neutro. ¿Listo? Entonces, para mi comodidad, yo prefiero usar la notación teta sub b, ¿cierto? Pero hay autores que dicen, a partir de ahora, entonces vamos a denotar tal elemento como cero, ¿listo? En eso no hay inconveniente si ustedes a partir de este momento quieren seguir utilizando el cero, ¿listo? Entonces eso es lo bueno pues del curso, que hay como, con mucha libertad a la hora de la escritura. Entonces el segundo, el inverso aditivo es único, aunque bueno, acá hay un error como en la redacción, ¿cierto? Uno no debería decir el inverso aditivo, sino que lo que debería decir, este elemento de acá, en la cuarta, para todo x en x existe un w en x tal que se satisface
estas dos igualdades, ¿sí? Este W que se tiene acá es único. Y la prueba, la demostración, se realizaría de la misma manera, ¿sí? De manera análoga a la que hicimos para este caso. Entonces, como se está mostrando la unicidad de ese elemento, entonces ahí sí podemos decir, entonces por eso no comparto estos PDFs porque hay errores de escritura, ¿cierto? Que no deberíamos decir eso. Entonces, cuando se muestra la unicidad de ese elemento, entonces ahí nosotros ya podemos definirlo y decimos, al elemento que satisface tal condición, lo vamos a llamar el inverso aditivo y lo vamos a denotar de tal forma. Entonces, sería acá como otra definición, ¿cierto? Entonces, uno podría decir lo siguiente, lo de siempre, sea B un espacio vectorial. Entonces, al vector W en V, tal que para X en V se satisface que X más W es igual a teta de V, esto es igual a W más X, entonces lo llamaremos el inverso aditivo de X. Y lo denotaremos, porque eso va a ser bien importante, y lo denotaremos. ¿Cómo lo vamos a denotar? Entonces, a W nosotros lo vamos a denotar, ¿sí? Lo vamos a denotar como menos X. Entonces, cuando uno hable de menos X, esto es una notación como menos X, simplemente lo que estamos indicando es que es el inverso aditivo. Entonces ya tenemos elemento neutro y ya tenemos inverso aditivo. ¿Listo? Entonces veamos cuál sigue. Listo. ¿Qué nos dice el tercero? El tercero nos dice que para todo alfa en los reales, ¿sí? Cuando tomamos alfa y lo operamos con el elemento neutro, ¿sí? El vector 0, eso nos tiene que dar el vector 0. Entonces vamos a ver cómo se realizaría la prueba de ese hecho. Entonces vamos a hacerlo por acá. Entonces venimos. Entonces por aquí estaría la tercera. Entonces veamos que para alfa en los reales, alfa, ¿cierto? Por el teta sub b es igual a teta sub b, ¿cierto? La multiplicación por el escalar. ¿Listo? Entonces, bueno, otra cosa, pues uno debería como escribir acá ese puntico, ¿cierto? Pero cuando la notación es clara, pues uno puede abusar de la notación y simplemente pues ya uno sabe que este es el escalar y que este de acá es el vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues veamos que para alfa en R se tiene esto. Listo. Entonces, consideremos lo siguiente, muchachos. Alfa operado con teta sub b más alfa operado con teta sub b va a ser igual a lo siguiente. ¿Cierto? Nosotros estamos en un espacio vectorial. Entonces, como nosotros estamos en un espacio vectorial, nosotros tenemos un conjunto no vacío junto con dos operaciones que son cerradas y que se satisfacen y que además ese conjunto satisface esas 8 condiciones que son dadas al principio. Entonces, miren, muchachos, esta condición 5 que tenemos acá, ¿sí? Miren que acá tenemos que X, Y y Z están en nuestro espacio vectorial y que alfa y beta son elementos en los reales. Entonces, miren lo que tenemos acá. Tomar alfa, ¿sí? Y multiplicarlo con X más Y es lo mismo que tener alfa por X más alfa por Y. Entonces, con esta propiedad que nosotros tenemos acá, ¿sí? Nosotros la vamos a usar. Lo que yo acabo de escribir sería como este término de acá. Alfa más un X más alfa más otro elemento Y. ¿Qué es lo que pasa?
que en el caso en el que nosotros estamos en este momento, el X y el Y es exactamente lo mismo. Entonces, por esa condición 5, voy a poner acá por esta condición 5, ¿cuál 5? Esta de acá, esta. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene que esto, los muchachos que sé. Entonces, esto sería alfa, ¿cierto? Por teta sub B más teta sub B. Listo. Entonces, acá tenemos igual, esto es alfa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un elemento en B y lo sumamos con el neutro? Pues nos da el mismo, o sea que esta suma de acá, tener teta sub B más teta sub B, pues ¿qué nos da? Pues nos da el mismo teta sub B, ¿cierto? Porque como este de acá, como lo quieran ver, si quieren ver este como el neutro o este como el neutro, pues sumar pues el neutro más otro elemento, pues nos da el otro elemento, pero el otro elemento es el neutro, entonces por eso acá ponemos teta sub B, ¿listo? Entonces acá, que debo, listo. Entonces, miren lo siguiente, muchachos. Entonces, dado que alfa es un número real y teta sub B es un elemento en B, ¿sí? Tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que alfa por teta sub B es un elemento que está en nuestro espacio vectorial. ¿Por qué? Porque recordemos que como estamos en un espacio vectorial, es un conjunto no vacío con dos operaciones que son cerradas. ¿Cuáles son las operaciones que son cerradas? La suma y el producto por escalar, ¿cierto? Esto es un escalar, esto es un vector. Cuando yo los opero, me da nuevamente un elemento de nuestro espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, dado que este elemento está en el espacio vectorial, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice uno? Entonces, existe, existe el elemento, nosotros ¿cómo que lo llamamos? Pues existe el inverso aditivo, entonces existe el inverso, entonces existe el inverso, entonces existe el inverso aditivo, que simplemente es ponerle por símbolo un menos antes del vector. ¿Listo? Entonces, como teta por esto más esto es igual a esto, ¿de dónde estoy sacando esta igualdad? Miren los muchachos, vengo de acá, eso es igual a esto, pero esto es igual a esto, entonces por transitividad en la igualdad tenemos esta igualdad de acá. ¿Listo? Entonces, luego, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, luego, nosotros podemos hacer lo siguiente. Pa más esto acá, ¿sí? Lo voy a poner aquí en azul, de pronto que va a ayudar un poquito. Uno colocaría, va a poner así, más, menos alfa de teta sub B. Yo le escribo más pequeño, muchachos, esto sería alfa teta sub B más alfa teta sub B más, entonces colocamos acá este elemento, menos alfa teta sub B. Entonces quiero hacerles una pregunta. Profe, Tenemos un... Sí. una pregunta. En vez de poner dos veces alfa teta sub b, ¿no hubiera sido bueno ponerlo una sola vez, ya que arribita habíamos demostrado que la suma de los dos es igual al mismo, pues al solito? Pero ojo, pero recordad que acá tenemos es un alfa por teta sub B. O sea, habíamos probado, digamos, en el caso en que esté esto, pero acá hay un alfa. Nosotros no sabemos cuánto da alfa por Ok. teta sub B. ¿Listo? Entonces ya en el otro lado se tendría que simplemente restar otra vez, digo, a sumar el inverso aditivo, perdón. Exacto. Entonces acá les quiero hacer una pregunta para que la piensen y la resolvemos. O sea, la piensen y el miércoles de la semana próxima pues lo miramos con todo detalle. ¿Qué es lo que diría uno como bruscamente? Si yo tengo esta igualdad, si yo tengo esta igualdad, entonces yo sumo a ambos lados este término de acá y eso no se va a ver afectado. Entonces les quiero preguntar para que rayen, para que piensen,
¿cuál es la base teórica para nosotros poder decir que esto se preserva como igualdad, ¿cierto? Porque en los números reales nosotros tenemos eso. Así yo tengo una igualdad entre números reales y yo sumo a ambos lados el mismo término, la igualdad no se va a ver alterada. Listo, eso está bien, eso nos dijeron en básicas. Pero acá ya debemos como, bueno, meterle un poco más de rigor al asunto. Entonces, me gustaría que pensaran en eso. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué si nosotros tenemos esta igualdad, ¿por qué va a implicar esta igualdad? Esto entonces para que lo piensen, lo miren, lo consulten, pero el miércoles lo hacemos con todo detalle. Entonces para que, yo creo que no se me va a olvidar, pero si se me olvida para que me lo recuerden. ¿Listo? Entonces, miren muchachos que nosotros acá tenemos lo siguiente. Más. Entonces ahora sí, como este elemento de acá es el inverso aditivo, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo tengo este elemento de acá y lo opero con este, ¿cuánto me da? Ah, eso me da, entonces, este lo dejo igual, alfa, teta sub b. ¿Cuánto me da esto que tengo acá? Me da esto, ¿cierto? ¿Sí? Y esto acá, ¿qué me daría? Pues esto acá me daría, como tengo este elemento y lo estoy operando con su inverso aditivo, pues esto me tiene que dar acá el 0 de v. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuánto da esta suma? Es lo que nos decía el compañero. Alfa por teta sub b más teta sub b. Como este es el neutro, ¿cuánto nos da esto de acá? Ah, esto nos da alfa teta sub b, ¿sí? Igual a teta sub b. Entonces, ahí hemos mostrado la condición que es pedida. Entonces, ya como ustedes quieran, hay quienes ponen esta locución latina, o hay quienes ponen el cuadrito, o hay quienes ponen el cuadrito de un chulito, o hay quienes ponen esto, o hay quienes no ponen nada. Son simplemente un punto final. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a la prueba? Voy muy rápido, muy despacio. Por favor, me dicen. A ese ritmo me están siguiendo. Listo. O sea, me dicen muchachos, ¿cierto? O sea, si voy muy despacio, si voy muy rápido. Eso. Entonces acá, miren que ya estamos comenzando con pruebas. Entonces estas pruebas son, digamos, como las primeras. Entonces son bien trabajables. Listo. Ahora, vamos a probar esta cuarta. Entonces es muy similar, es muy similar. Dejémosla como ejercicio, es similar. Entonces, el 2 quedó como ejercicio. Pongámosle aquí como ejercicio. Esta también va a ser como ejercicio. Es similar, pero entonces, miren muchachos, acá lo que nosotros estamos considerando. Entonces, cuidado con la lectura de los teoremas, de las proposiciones. ¿Qué nos dice la tercera? La tercera nos dice, para todo alfa en R, alfa operado con teta sub b es teta sub b. ¿Listo? Acá, ¿qué nos está diciendo la cuarta? Para todo elemento en nuestro espacio vectorial, cuando consideramos el cero, este cero es el cero de los números reales. Por eso yo prefiero continuar con la escritura teta sub b. ¿Listo? Porque esto me está indicando que es el elemento neutro en nuestro espacio vectorial. Pero este acá me está indicando que es el cero de los números reales. Entonces, tomar el cero de los números reales y realizar la multiplicación con cualquier vector de nuestro espacio vectorial nos tiene que dar el vector nulo. ¿Listo? Entonces la prueba sería muy similar a la parte 3. Ahora realicemos el quinto. El quinto es bien interesante porque entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces acá tenemos 5. Entonces, ¿qué nos dice 5? Entonces, miren el enunciado que nosotros tenemos acá. Entonces, esto es bien importante. Si alfa con teta, no, perdón, que se me olvida, con b.
si teta con b es igual al vector 0, entonces nos están diciendo que este alfa es el escalar 0 o este vector es el vector 0. ¿Cierto? Eso es lo que nos está diciendo allí esa condición 5. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos, recurramos un poquito a los cursos previos. Esto es un enunciado de la forma P implica Q o R, ¿cierto? Listo. ¿Cómo se demuestra un enunciado de esta forma? Les dijeron algo en el curso previo. ¿Cómo Eso es que demostrar alguno un... de los dos consecuentes sea verdadero. Cualquiera de los dos. Mm, no. Por lo siguiente. Que si es así, si yo tengo en R, vamos en los reales, Si yo tengo que el producto de dos números es igual a 2, entonces se tiene que cumplir que X es igual perdón, sí, a 2 o Y es igual a 2. Ah, profe, ya lo siento. Yo creo, No, pues no hay problema. O sea, acá estamos todos para debatirlos, ¿no? O sea, aquí no es, o sea, simplemente estoy preguntando, o sea, no hay problema. Aquí es para hablar, para conversar el asunto. pero eso no siempre, ¿cierto? Eso sí, Claro, pero esto no no siempre. siempre, porque, digamos, yo puedo tener raíz de 2 por raíz de 2 y esto es 2 y eso no implica que este sea 2 o que este sea 2. ¿Cierto? Igual aquí, muchachos, todos pueden opinar y esa es la idea. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea en Profe, los cursos de matemáticas. ¿Sí? la forma para, pues, saber si eso sí se cumple ahí no sería como intentándolo de ambas formas. O sea, primero con Q y luego con R. Y viendo cuál sí es real. ¿Me hago entender? No, o sea, lo que estás diciendo es, supongo P y entonces pruebo Q. Supongo P y demuestro R. Algo así. No, o sea, necesitamos ver cuál es cero, cuál es nulo. ¿Me hago entender? Exacto. Sí. Entonces, pues, como puede ser cualquiera, dependiendo del caso, cuando lo vayamos a hacer, ya con valores, pues entonces haríamos como lo hacemos con alfa y si no da, lo hacemos con B. No. Lo que pasa, listo, lo que dice el compañero es verdad, pero estarías mirando es este lado de acá. O sea, lo que estás diciendo es, si yo tengo Q o R, entonces se cumpliría P. Lo que me estás diciendo, si alfa es cero, entonces se tiene esta igualdad. Si B es cero, entonces se tendría esta igualdad. Realmente esta quinta condición es un sí y solo sí, pero realmente la interesante es esta condición de acá hacia la izquierda. Entonces vamos a hacer algo que a mí me parece fascinante, que le permite a uno la matemática. Pues yo les podría decir, vea, ustedes lo que van a hacer cuando tengan un enunciado de la forma P implica Q, lo van a probar de esta manera, ¿cierto? Pero en matemáticas pues nos gusta ver el porqué de las cosas, ¿cierto? Entonces, simplemente para recordar, miren qué bacano esto, recordar, eh, si ustedes tienen una implicación, P implica Q, una implicación es equivalente ¿a qué? Es equivalente a tener no P o Q. Eso lo estudiaron. Muchachos. Por el chat también están respondiendo. Listo, gracias. Es que hay veces suena, hay veces no. Uy, 13. Contrarrecíproco, disyunción de casos. La disyunción de casos era la que
es en esta dirección. O sea, disyunción de casos es para este lado. Así. Un poco rápido, pero esto es entendible. Reducción al absurdo, no. Ta, 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 ta. Contrarrecíproco, por contrarrecíproco, sí, 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 sí. Ah, listo. Entonces eso sí lo estudiaron. Qué bien. Listo. Entonces, eso va a ser la clave. ¿Por qué va a ser la clave? Porque miren, muchachos, tenemos un enunciado de la forma P implica Q o R. Entonces, entonces este condicional, ¿cierto? Va a ser equivalente ¿a quién? A no P, ¿cierto? ¿O quién? O este de acá, ¿cierto? A Q o R. Yo estoy mezclando las letras. Ah, bueno, eso no importa, ¿cierto? Entonces es no P o este término de acá. Listo. Entonces, miren, muchachos, esto acá es equivalente a lo siguiente. Como tenemos aquí una O, la O, la O es asociativa, ¿cierto? Eso es lo que uno demuestra en ese curso. O sea que yo puedo asociar estos dos de acá. Yo voy a ver. Ah, bueno, pero antes de eso, yo veo cómo me queda mejor. Sí, me queda mejor hacerlo así primero, antes de la asociatividad. Q es lo mismo que no Q, ¿cierto? O R. Va a ser paso por paso, para que se vea con todo detalle, ¿cierto? Porque no y no es sí, ¿cierto? Entonces, no Q es Q. Listo. Entonces, miren que tenemos una O, entonces la O es asociativa, o sea que yo puedo considerar primero, yo puedo operar estos dos, ¿cierto? Yo puedo operar estos dos y después puedo operar este de acá. ¿Listo? Entonces, miren, muchachos, ¿cierto? Que no me vaya a escuchar el profesor Joel, pero uno acá, mire acá, uno podría sacar como factor común menos, perdón, menos no, negación, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es gravísimo, pero para que me entiendan, esto sería P, ¿cierto? Esto sería P, pero cuando yo tomo la negación, ¿cierto? O cuando yo tomo factor común menos, ¿qué le pasa con los signos? Cambian, o sea que esto aquí cambia, ¿cierto? Listo, O, R, listo. Entonces miren lo que tengo. Tengo no algo o R, pero si yo tengo no algo o R, ¿yo cómo puedo ver esto? Ah, yo lo puedo ver como P y no Q, ¿cierto? Y esto implica R, ¿sí? Entonces, probar un enunciado de la forma P implica Q o R, mire que estoy haciendo puras equivalencias, ¿cierto? Entonces, tener un enunciado de la forma P implica Q o R, ¿sí? Va a ser probar, tomar como hipótesis P y la negación de uno y mostrar lo otro, que en nuestro caso, ¿sí? Que en nuestro caso tenemos. Vamos a asumir esto y vamos a negar alguno de estos dos, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, en nuestro caso, ¿listo? Entonces, supongamos, en nuestro caso, supongamos que vamos a suponer, lo que vamos a suponer, ¿dónde lo tengo para no estar pasando? Entonces vamos a suponer que alfa con B es igual a 0, ¿sí? Porque esta es nuestra hipótesis, y neguemos uno, ¿cierto? Vea, neguemos uno. Y vamos a negar que alfa es distinto de 0, porque miren, muchachos, yo tomo, este lo tengo que seguir tomando como hipótesis, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo eso? Ah, si usted tiene un enunciado, la forma P implica Q o R, tome P y niegue alguno de estos. ¿Y qué va a hacer? Demuestre el otro. Entonces vamos a negar este. ¿Cómo es negar que esto es 0? Pues que es distinto de 0, ¿cierto?
Entonces, vamos a suponer que alfa por b es igual a teta de v y alfa es distinto de 0 y veamos que b tiene que ser el vector 0. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta de cómo es que se prueba el enunciado de la forma P implica Q o R? Sí, María Camila. Listo. Listo. Entonces, mira lo siguiente. Tenemos P implica Q o R. ¿Listo? Entonces queremos probar un enunciado de esta forma, pero por lo que hicimos acá, sabemos que esto es equivalente a probar P y no Q. Es que un 7. P, P y no Q implica R. ¿Listo? Entonces, María Camila, eso me lo entendió para ir paso por paso para ver dónde se quedó. Profe, no, es exactamente esa parte en la que me perdí, porque nosotros teníamos que, a ver, que no P y no Q, o sea, no P y no Q o R, ¿verdad? El antepenúltimo, el Eh, penúltimo, perdón. Aquí, en este. No veo. No estoy compartiendo. Sí, acá. O sea, en este renglón. ¿O dónde me dices? Profe, enumere los renglones y que le diga cuál es. Ah, sí, gracias. Sí, Más. eso es uno, sí. Qué bien, sí. María Camila. ¿En cuál? María Camila se fue. María Camila. Ahí está, ahí está. De pronto el internet o algo, no sé. Ve, qué curioso. Aparece 2 veces. Sí, eso estaba anotando. Ya aparece una vez. Y dice que ha abandonado la reunión. Esto en clases presenciales no pasaba. Sí, María Camila. Sí, no, esto, pues no hay problema, muchachos. Lo importante es que me entiendan. ¿En cuál renglón? Acá ya está con números, como recomendó el compañero. Se nos volvió a ir, o me escribió. No, tranquila, no. Entonces, ¿qué hacemos? Después, entonces, si quiere, lo miramos con más detalle. Listo, para que avancemos. Igual yo sé que uno no debería avanzar si tiene dudas, pero digamos acá que lo importante es que si tenemos un enunciado de la forma P implica Q o R, entonces esto es equivalente a tener un enunciado de la forma P y no Q implica R. Entonces miren que nosotros tenemos la siguiente afirmación. Alfa por teta sub B es igual a 0. Eso implica que alfa es igual a 0 o que, perdón, aquí es que lo operamos con B, entonces esto nos da el 0. Entonces eso implica que esto o que esto de acá, ¿cierto? Entonces, este sería P, esto sería Q y esto sería R, ¿cierto? Entonces tenemos acá este enunciado y ya sabemos que esto es equivalente a probar P y no Q implica R. Entonces, en nuestro caso, ¿cierto? Ya se terminó la hoja. Entonces, en nuestro caso,
Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a, como decíamos, entonces, supongamos P, pero ¿quién es P? Que alfa por B es igual a teta de acá. ¿Y quién es no Q? Si Q es que alfa es igual a 0, pues neguemos esa expresión, o sea, que alfa sea distinto de 0. Y veamos, ¿cierto? Y veamos que ¿quién? Que B es igual a teta sub B. ¿Listo? Entonces, probar esta afirmación de acá, ¿sí? Va a ser equivalente a esta de acá. Entonces acá ya sí va a quedar mucho más fácil realizar la prueba. Entonces miren qué fácil va a ser ahora ya con esto. Entonces, como alfa es distinto de 0, ¿cierto? Entonces, si un número es distinto de 0, yo puedo considerar el inverso multiplicativo en los reales, ¿cierto? Alfa es un real, es no nulo. O sea que cuando yo realizo la operación 1 sobre alfa, no hay problema alguno. ¿Listo? Dado que alfa por b es igual a esto, entonces les hacía la pregunta en la demostración anterior, si yo tengo una igualdad y sumo ambos lados, ¿por qué puedo sumar? Acá lo vamos a hacer algo análogo. Si yo tengo una igualdad, ¿por qué esta igualdad? Porque yo con esta igualdad puedo hacer lo siguiente. 1 por alfa, alfa por b, es igual a 1 por alfa, teta sub b, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo una igualdad, y esa igualdad me va a implicar esta igualdad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que a estos elementos, ¿sí? Les estoy haciendo la multiplicación por escalar. ¿De cuál escalar? De 1 sobre alfa. ¿Listo? Entonces, miren, muchachos, acá en el concepto de espacio vectorial, esta de acá, miren. Si yo tengo esto, ¿sí? Si tengo un escalar operado con un escalar por un vector, eso es lo mismo que realizar la multiplicación de los escalares por el vector. Entonces yo me vengo para acá. ¿Qué es esto? Esto que yo tengo acá es lo mismo que tener 1 sobre alfa, pues podemos poner acá luego, 1 sobre alfa operado con alfa por b es igual a, ¿cierto? Entonces, este de acá lo voy a poner, es la propiedad. ¿Cuál sería? La condición 7. Vale acá. Entonces, es la condición 7. Ahora, miren que este escalar por el vector 0, ¿cuánto da? Pues Felipe, usted acá nos está diciendo que un escalar, ¿sí? Por el vector 0, ¿qué da? El vector 0. ¿Listo? O sea que esto de acá nos tiene que dar el vector 0, ¿sí? Entonces, miren muchachos, de esta manera, como el alfa es distinto de 0, ¿qué puede hacer 1? Este lo simplifico con este y me queda 1, ¿cierto? Te lo voy a poner 1 por b igual a 0 de v, ¿cierto? Así, 1 por v. Entonces, si uno viene acá, miren muchachos, que uno está utilizando todas las definiciones. ¿Cuánto da? Ayer el compañero me decía, o el miércoles, ¿quién era A? Recuerden que aquí hay un error tipográfico, es 1 por x es igual a x. Entonces, 1 por v sería v y esto es igual a teta de v. Entonces, hemos mostrado que el que tiene que ser 0 es v. Es decir, que hemos demostrado la afirmación que nos era solicitada, que es esta de acá. Entonces, hemos probado esta de acá. ¿Listo? Profe, hola. Hola. Yo creo que ya recuperé el internet. Listo. Es que, pues, la duda que yo tengo es porque yo no, la verdad, no he visto ni fundamentos ni lógica. Porque en Ya. el renglón 4, cuando pasamos al renglón 5, deducimos R.
Sí me hago entender. Espérate, ¿por qué cuando pasamos del renglón 4 al 5 se te fue la voz? ¿Qué dijiste de ere? Eh, pues porque cambia de la O al deducimos, a la Ah, o sea, flechita. ¿por qué cambia de esto a la flechita? Sí, pues yo sé que significan cosas diferentes y por eso es que me lo pregunto. Listo, no, está bien, problema. Entonces, mira, María Camila, cuando uno tiene que P flechita Q, eso es Sí. equivalente a no P o Q, ¿cierto? Ujú. Entonces, mira que aquí tenemos no, lo voy a leer de la siguiente manera, mira, cosa, lo voy a leer así, cosa, flechita, cosita, es Ujú. equivalente a no cosa o cosita, ¿sí o qué? Listo. Listo, acá tenemos no cosa, mira que esta es cosa, o cosita. ¿Eso a qué es equivalente por esta condición de acá? Ah, eso Ah, es ya entendí. equivalente a cosa, flechita, cosita. Ay, listo, profe, muchísimas gracias, ya entendí. ¿Listo? Listo, Listo. gracias. Y No, me dale, listo. disculpa. No, no, ni más faltaba. O no, Eh, muchachos. Pueden hola, preguntar lo que sea. Dime. hola. Profe, yo tengo una duda. Sí, En el uno nosotros, en el sí, uno, no, no, en sí, este. no, abajo, mucho en donde ya íbamos, que dice uno por V es igual a teta sub B. Sí, Cuando nosotros, obvio, ya en la regla 8 del espacio vectorial definimos que pues uno por X dentro del espacio vectorial es igual a X, pero correcto. cuando definimos es uno, pues, o sea, ese uno siempre es uno, no, obviamente no, ¿no? Eso es No, dependiendo no. del Ah, espacio bueno, vectorial. ya te entiendo. De pronto voy a mirar si es la pregunta que me estás haciendo. Este uno, este uno de acá Sí. es el uno de los reales. Ah, ese es el de los reales. Sí, sí, porque mira que acá lo pongo, mira que pongo uno, el puntico, bueno, recordad que aquí es una X, entonces Sí, mira que en la el operación escalar. es un escalar, ajá, mira que Pero, es el escalar operado con el vector, entonces ese uno es el uno real, real. Ah, ya. Y en ¿listo? otros casos como complejos Sí, o... en el caso, si digamos, esto se puede generalizar y uno puede definir esto inclusive sobre una estructura que se llama campo, pero cuando uno tiene acá el uno o el cero, por ejemplo, en este caso, que lo vimos, pero no lo demostramos, este cero de acá es el cero de los reales. Entonces ese uno, este uno de acá, es el uno de los reales. Ah, ya. ¿Listo? Listo, listo. Listo, no, gracias. Igual, En muchachos, otro, igual es bueno ¿cómo? en otro espacio vectorial yo podría definir como que del, el neutro en el producto escalar o en la función punto sea distinto al uno escalar. En un, No, lo que sí, pasa es que hay ese uno, lo que pasa es que ya ahí tendríamos que entrar en un concepto más formal que es campo, sí. y en el campo el uno tiene la función que tiene el uno en los números reales. O sea, el concepto de campo en matemáticas es como una generalización del conjunto de los números reales. Ah, ya. Entonces ahí ya entraríamos como en más detalle. Pero si quiere, porque o sea, a mí me fascina eso, si quiere, en asesoría lo podemos mirar con más detalle ya en una estructura Ah, listo. más fuerte. ¿Sí? Sí. Entonces, muchachos, igual es importante que hagan muchas preguntas, muchas, porque quizás esas preguntas que tiene usted le pueden servir al compañero, ¿cierto? Y lo otro, vuelvo y lo repito, muchachos, utilicen el espacio de asesoría. Si no pueden, entonces me escriben un correo y tratamos de buscar pues, un espacio. O sea, yo también soy estudiante, pero podemos buscar un espacio para las asesorías. ¿Listo? Entonces, muchachos, cualquier pregunta, lo que sea, me la hacen. Dígame. Sí, que bueno, yo tengo una pregunta. ¿En algún momento en espacios vectoriales vamos a definir el inverso multiplicativo? Lo que pasa es que allí ¿O no se define en no espacios se vectoriales? define porque uno no, digamos, se define la suma de vectores
se define la multiplicación por escalar, pero entonces uno no habla de multiplicación de vectores por ahora. Entonces, definir el inverso multiplicativo cuando ni siquiera se ha definido el concepto de multiplicación de vectores, digamos, no tendría sentido. ¿Sí? Ah, sí, comprendo. Sí, sí, ya la capté. Listo. Gracias. Entonces, igual muchachos, es a hacerme preguntas, listo, esa es la idea, porque esa es la idea en matemáticas, ¿no? Estar haciendo siempre constantemente preguntas. Entonces, vamos a, voy a hacer el sexto, listo, voy a hacer el sexto, y les voy a dejar el séptimo como ejercicio para que vayan pues allí como practicando. ¿Qué nos dice el sexto? Entonces el sexto, entonces por eso la idea de que las clases sean de las 2 horas completas, es que nos dice el sexto. Nos dice que -1, porque se me olvida, -1 por b es igual a -b. ¿Listo? No, entonces, no sé, yo prefiero como escribirlo todo mejor. Entonces veamos que -1 por b es igual a -b. Entonces, como nos decía el compañero, como la pregunta del compañero, este -1, ¿sí? Este -1 es el -1 de los números reales. Entonces, miren muchachos lo siguiente. Notemos que. Entonces, uno tomaría, véalo acá, -1 por b más b, ¿cierto? Listo. Ahora, por la condición 8 de la definición de espacio vectorial, -1 por b queda igual, ¿cierto? Porque uno diría, pero ¿para qué esa condición 8? No, esa condición 8 es supremamente importante. Si esa condición 8 no es dada, uno estaría más bien embalado. Este v yo lo puedo ver, acá para que no se confunda, este es el punto, este es el menos, hagámoslo más grande. Este v yo lo puedo ver con +1 por v, ¿cierto? Por la condición 8. Ahora, por la condición, se las voy a volver a mostrar. Entonces miren que uno está constantemente utilizando eso. Mire esta condición de acá. Si es esta, no, perdón, es esta de acá. ¿Sí? Miren que tengo un escalar por un vector más un escalar por un vector. Eso es lo mismo que la suma de los escalares por el vector. Entonces acá acabo de ver un error tipográfico que no me habían dicho. Esto acá es X. Entonces, nuevamente, por eso no mando estos PDFs, porque a donde los mande y ustedes comiencen a leer, pues los voy a enredar, ¿cierto? Entonces, acá en medio del video, pues voy mencionando los ejemplos, los errores tipográficos. Listo. Entonces, con esa propiedad, ¿qué podríamos decir? Esto es -1 más 1 operado con b. Entonces, acá, listo. Entonces, esta operación acá, si es la de los números reales. -1 más 1, eso da 0. Operado con B, ¿cierto? Y en la que les deje como ejercicio, mire, si usted toma el 0 de los reales y lo opera con cualquier vector, ¿eso qué le da? A eso le da el vector 0. O sea que esto acá me da el vector 0b. ¿Listo? Entonces uno diría, bueno, ¿y qué fue lo que hice ahí? Entonces, miren muchachos, ¿qué hemos demostrado? Que -1 por v más v es igual a 0 de v. Es decir, ¿cierto? Entonces, es decir que -1 por v es el inverso, es el inverso, es el inverso aditivo, es el inverso aditivo de quién? Es el inverso aditivo de v, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren, estoy tomando este vector y lo estoy sumando con v. ¿Quién me da? Me da el 0. Y cuando yo tengo eso, ¿qué es lo que uno dice? Que este elemento de acá, este de acá, es el inverso aditivo, ¿cierto? Entonces, listo. ¿Cómo concluye uno?
Entonces, como menos 1b es el inverso aditivo, entonces, ¿cómo denotamos el inverso aditivo? El inverso aditivo lo denotamos como menos v, ¿cierto? Pero ¿quién es el inverso aditivo de v? Es menos 1.v. Entonces acá tenemos la igualdad. Vamos acá. Entonces miren que tenemos acá la igualdad. Listo. Entonces, de esa misma manera, ustedes van a probar estas dos igualdades que se tienen acá. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a esta condición 6? Yo miro el chat. Entonces, es claro. Listo. Listo. Me van diciendo, porfa. Mire que acá ya le vamos como metiendo. Entonces, ahora sí, vamos a ver el concepto de su espacio vectorial. Entonces, una vez entendido el concepto de espacio vectorial, el concepto de su espacio vectorial va a ser fácil de entender. En palabras, ahí está la definición que aparece en los textos. Entonces, vamos a leerla. Dice, sea V un espacio vectorial sobre R. ¿Listo? Esto que aparece acá se lee de la siguiente manera. Sea W un subconjunto en principio, un subconjunto de V, el cual es diferente del vacío. ¿Listo? Se dice que W es un subespacio vectorial de V sobre R si W es también un espacio vectorial sobre los reales con las operaciones definidas en V. Entonces, vamos a decir en palabras lo que está allí escrito. Nuevamente, ¿un espacio vectorial qué es? Un espacio vectorial es un conjunto no vacío, junto con dos operaciones que son cerradas y que satisfacen 8 condiciones. ¿Qué va a ser un subespacio vectorial? Va a ser un subconjunto no vacío de un espacio vectorial, ¿sí? Que es cerrado bajo las dos operaciones que están en el conjunto V y W también satisface las 8 condiciones de espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de un subespacio vectorial. O dicho de manera más ligera y concisa, un subespacio vectorial es un subconjunto de un espacio vectorial que también es espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, consideremos el siguiente conjunto. A ver pues un ejemplo concreto. Considere el conjunto Sn de R, ¿sí? Entonces, miren que generalmente hay ocasiones en las que pongo dos puntos y un igual. Generalmente cuando uno en matemáticas ve los dos puntos y el igual, significa que usted está definiendo un conjunto. Después de usted definir el conjunto y lo va a usar, usted no tiene que poner los dos puntos. ¿Listo? Eso es como cuestión de escritura en matemáticas. Entonces, ¿quién va a hacer este conjunto? Este conjunto son las matrices cuadradas, tal que transponer la matriz sea igual a la matriz A. Muchachos, pregunto, ¿ustedes han hecho operaciones con matrices? O sea, alguien... Eso, pero las básicas, o sea, digamos, o sea, saben, cuando digo lo de transponer, han realizado la transposición de matrices. Las básicas las vimos en geometría, sí. Listo, entonces, digamos, para... eh, Profe, sí, dime. sino que, por ejemplo, yo en mi curso de geometría en el semestre pasado no tuvimos casi tiempo de ver las matrices, la verdad. Listo. M por N se transpone y es N por N, sí. Entonces, así como aquí como un recorderis bien, así como rápido. Digamos que ya lo habíamos dicho la clase pasada, ¿cierto? Una así facilita, ¿no?
que nos quede digamos, como claro. 1, 2, 2, 1, 2, 2. Entonces, si esta es la matriz A, eso se puede hacer pues de manera general, pero ahí como para recortar así breve. Esta es una matriz de tamaño 2 por 2. ¿Quién sería la transpuesta? Entonces, como nos dice el compañero, ¿cierto? Entonces, es lo que aparece en la fila, en la primera fila, ya nosotros lo vamos a poner en la primera columna, o sea, A11, A21, ¿sí? Y lo que aparece en la segunda fila, entonces lo vamos a poner en la segunda columna, A12, A22. Entonces, por ejemplo, en concreto, ¿cierto? O sea, en concreto, por ejemplo, entonces no la llamemos A, no sé, D. Por ejemplo, entonces nosotros podemos poner acá lo siguiente, esperad que que hay veces entonces aquí podemos poner 2, aquí podemos poner 4, aquí podemos poner 4 y aquí podemos poner 2, ¿cierto? Entonces, si esta es la matriz D, ¿quién sería D transpuesta? Entonces, D transpuesta es esta que es la primera fila, perdón, esta que es la primera columna, la vamos a poner en la primera fila, 2, 4. Y esta que es la segunda columna, la vamos a poner en la primera fila, ¿cierto? Entonces miren que estas dos matrices son iguales, D y D transpuesta son iguales. Entonces las matrices que satisfacen esa condición, como nos decía por acá un compañero, son llamadas las matrices simétricas. ¿Listo? Entonces vamos por acá. Entonces Sn, lo denotamos así, se denota así, Sn de R, es el conjunto de matrices que satisfacen que al transponer la matriz es igual a la misma matriz. Entonces, matrices que satisfacen eso, como acá lo expongo, entonces Sn es llamado el conjunto de matrices simétricas. ¿Listo? Entonces, como ejemplo, Sn de R es un subespacio vectorial de las matrices cuadradas. ¿Listo? Entonces, eh, sumar matrices simétricas da nuevamente una matriz simétrica. Entonces, ¿qué es lo que uno debe verificar? Primero, que este conjunto es no vacío, ¿cierto? Porque ¿cuál es la definición de subespacio? La definición de subespacio es un subconjunto no vacío de un espacio vectorial que también tiene estructura de espacio vectorial. Entonces, es lo primero que uno como matemático y como estudiante de matemáticas se debe preguntar. Si yo estoy definiendo un conjunto y yo sobre ese conjunto voy a hacer algo, pues yo tengo que verificar primero que ese conjunto sea no vacío, porque si ese conjunto es, si ese conjunto es vacío, pues qué gracia tiene hacer cosas sobre un conjunto vacío. ¿Por qué Sn es diferente del vacío? Porque la matriz nula, alguien podría decir, pues Felipe, ahí la acabaste de escribir, ¿cierto? Las matrices simétricas existen, ¿cierto? O sea, si usted toma la matriz 0V, ¿cierto? O sea, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces, transponer, inclusive, podemos ponerlo así, transponer esa matriz, ¿qué le da? 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces estas dos matrices son iguales, o sea que la matriz nula es simétrica, por lo tanto este conjunto de acá es diferente del vacío, ¿listo? Entonces eso es algo muy importante que ustedes como futuros matemáticos que van a hacer, ¿cierto? Definen un conjunto, ¿qué es lo que deben verificar? Que ese conjunto sea, no así, aunque claro, hay gente que trabaja con cosas muy raras, puede que trabaje con conjuntos vacíos, ¿cierto? Pero o sea, en matemáticas, la gente rara, o por lo menos los que yo conozco. A ustedes no los conozco, ¿cierto? Entonces, eh, lo que decía al principio con la pregunta de la compañera, hay dos subespacios vectoriales que son muy famosos y son tan famosos que son llamados subespacios triviales. Entonces, sea V un espacio vectorial sobre los reales, entonces el singulete, acá, el singulete formado por el vector que tiene el vector nulo, ¿sí? Y el conjunto V son subespacios vectoriales, o sea, satisfacen la definición de subespacio vectorial.
¿cierto? Entonces, esos dos siempre van a ser subespacios vectoriales y son llamados subespacios triviales. Entonces, una cosa, muchachos, si uno quiere verificar que esto es un subespacio vectorial de las matrices cuadradas, ¿qué tiene que hacer? Listo, ya sabemos que es no vacío. ¿Qué debemos hacer luego? Lo que debemos hacer luego es que con la suma de matrices que nosotros definimos el miércoles, con la multiplicación por escalar que nosotros definimos el miércoles, este conjunto es cerrado. Y después verificar las 8 condiciones. Entonces, miren, muchachos, que eso sería un trabajo agotador, ¿cierto? Pero resulta que afortunadamente hay personas que piensan en uno. Y mire lo que hicieron. Esta proposición va a ser una maravilla para mostrar cuándo un subconjunto tiene estructura de espacio vectorial. Entonces la demostración la voy a dejar como ejercicio, pero o sea, no todo lo voy a dejar como ejercicio, simplemente quiero darles como un bosquejo de la prueba para que ustedes se sienten y la escriban bien. Entonces, ¿qué nos dice esa proposición? Sea V un espacio vectorial sobre R y W un subconjunto de V no vacío. ¿Listo? Entonces miren que siempre se está considerando un subconjunto no vacío. ¿Qué nos dice esa proposición? Entonces mire que vamos a tener un sí y solamente sí. En matemáticas los sí y solamente sí son una maravilla. Entonces dicen, W es un subespacio de V, ¿sí? Entonces miren que acá ya también nos vamos relajando un poco en la escritura, ¿cierto? Entonces uno debería como decir, es un subespacio vectorial de R, no. O sea, como acá nosotros ya estamos diciendo sobre quién, mire, sobre R, entonces uno puede relajar un poco la escritura. Si usted acá no dice sobre R, ¿cierto? ¿Sí? Aquí no se sobreentiende de quién sería su espacio sobre quién, ¿listo? Entonces, miren ese tipo de cosas. Entonces tomamos un espacio vectorial sobre R. Entonces vamos a decir que W es un subespacio de V, sí y solamente sí, para todo W. W' en V. Acá hay un error. Pues miren acá, y esos errores se los cobran. Acá es W. ¿Sí? Entonces, para todo W y W' en W y para todo alfa en R, se cumple que W más W' está en W mayúscula. Y lo segundo, que cuando tomamos un escalar y lo operamos con W, también va a ser un elemento en W. Entonces, la demostración será como ejercicio, ¿cierto? Para que vayan ahí practicando y soltando la mano. Pero les voy a dar como el bosquejo de la prueba. Entonces, como nosotros tenemos demostración, como nosotros tenemos un sí y solo sí, entonces, para este lado, esto es simplemente definición. Ustedes van a la definición. Entonces miren que es definición. ¿Por qué? Ustedes deben probar que para todo W' en W y para todo alfa en R se cumple A y se cumple B. Te lo voy a decir en palabras, pero no lo voy a escribir. Lo voy a intentar decir despacio. El hecho de que W sea un subespacio, porque miren que esa es nuestra hipótesis, un subespacio, ¿eso qué nos está diciendo? Eso nos está diciendo que W es cerrado bajo la operación suma. Es decir, que si yo tomo dos elementos en W, cuando yo los sumo, ese elemento ¿dónde debe estar? En W. Y de manera análoga con eso, como W es un subespacio, la operación producto por escalar, yo tomo un escalar y lo opero con un vector, entonces el escalar por el vector también me da en W. ¿Listo? Entonces ahí probaría esa implicación. Ahora,
La que puede ser un poco más compleja es esta de acá. ¿Listo? Entonces esta sería de la definición. Lo acabo de decir en palabras. Igual ahí les queda la grabación. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Entonces, lo que nosotros tenemos que probar es lo siguiente. Primero, acá. Tenemos que probar que W es un subespacio de V. Entonces, tenemos que probar que W, primero, es diferente del vacío. Pero esto ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque esa es la hipótesis. Listo. Lo otro que debemos probar, que W es cerrado bajo la suma y bajo el producto por escalar. Pero miren, muchachos, que eso ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque esta condición que nos está diciendo, a esa condición nos está diciendo que eso es cerrado por la suma y esta nos está diciendo que es cerrada por el escalar. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer luego? Lo que hay que hacer es verificar las 8 condiciones. Las 8 condiciones. ¿Listo? Entonces eso es lo que hay que hacer. Entonces las dos primeras ya las tenemos. Qué bien. Ahora lo que hay que hacer es verificar las 8. Entonces acá lo voy a decir en palabras. Si nosotros vamos a la definición de espacio vectorial, ¿sí? Entonces miren, muchachos, la condición 1 y 2, ¿sí?, se satisface para todos los elementos en mi espacio vectorial V. Entonces, como W es un subconjunto, también se tiene que satisfacer esas condiciones en W. ¿Listo? Miren, muchachos, que la tercera y la cuarta condición, yo no puedo decir lo mismo. Yo no puedo decir lo mismo porque este elemento, ¿sí?, este elemento está en mi espacio vectorial y debe satisfacer esta condición. En principio, yo no sé si este elemento está en W. En principio, yo no sé. Pero más adelante vamos a probar de que en efecto tiene que estar en W. Pero en principio, uno no sabe dónde está, ¿cierto? Al igual que acá. Si usted toma un elemento en W, usted sabe que como espacio vectorial, en el grande existe el inverso. Pero usted no sabe si el inverso también está en W. Gráficamente, se los voy a presentar acá, como para que veamos. Digamos que esto es V, ¿sí? Y por acá está W. Entonces por acá está W, ¿cierto? Entonces, la condición 1 y 2, como la condición 1 y 2 se satisface para todo V, también se tiene que cumplir para los que están en W. Ahora, uno sabe que existe este cero de V, ¿cierto? Pero uno tiene que mostrar, ¿cierto? Hay que mostrar que existe un cero de W, ¿cierto? O sea, puede que eso no va a ocurrir, pero puede que el cero de V sea este punto de acá, ¿cierto? Pero yo tengo que mostrar que en este conjunto de acá, hay un elemento que vamos a llamar teta de W que satisface esa condición. Al igual que con el inverso aditivo, porque usted toma, por ejemplo, acá un elemento, ¿va? ¿Cierto? Y puede que el inverso de ese elemento esté por acá. Lo que usted necesita mostrar es que si usted toma un elemento acá, el inverso de ese elemento tiene que estar en W. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, 1 y 2 ya lo tenemos, porque como se cumplen en el grande, también se cumplen en el pequeño. Esto depende del conjunto en el que uno está analizando. Entonces allí no tenemos nada. Y las demás condiciones, estas condiciones, como se cumplen en el grande, también se deben cumplir en el pequeño. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a probar es que estas dos condiciones también se satisfacen para nuestro conjunto W. Entonces, si nosotros mostramos que esas dos condiciones se satisfacen para W, entonces nosotros vamos a tener un subespacio vectorial.
Listo. Entonces voy a hacer aquí el bosquejo, no lo voy a escribir con detalle, simplemente para que lo vean, ya ustedes lo escriben con detalle, para que también vayan practicando la escritura en las demostraciones. Entonces, miren, es simplemente un bosquejo, no lo voy a escribir así bien. Entonces, como W es diferente del vacío, entonces existe un W en W, ¿cierto? Listo. Por B, ¿cuál B? Esta B de acá. Voy por acá. Esta de acá. ¿Qué nos está diciendo esta condición? Cuando usted toma un escalar y lo multiplica por un elemento en W, eso le da un elemento en W. Entonces, por B, cuando usted toma 0, el escalar 0, el de los reales, y lo opera con W, ¿cierto? ¿Qué le está diciendo la condición B? Ah, que este elemento, ¿dónde está? Está en W. Pero nosotros probamos que 0 operado con cualquier vector, ¿esto qué nos da? El 0 de V. Es decir que el 0 de V, ¿dónde está? En W. Entonces esto va a ser supremamente importante. ¿Listo? Entonces ya con esto, ustedes van a poder mostrar que existe, a ustedes con eso van a poder mostrar que existe un elemento en el espacio, en el conjunto W, tal que se cumple esto de acá. O dicho de otra manera, dicho de otra manera, ustedes ya pueden probar, entonces pueden probar, que van a poder probar que existe, lo voy a llamar así, un tetagorro en W, tal que no lo pongamos W, tal que lambda más tetagorro es igual a lambda, y esto es igual a tetagorro más lambda para lambda que está en W. ¿Listo? A partir de esto lo van a probar, ¿listo? Entonces, para que vayan rayando, igual pueden ir mirando eso también en los textos. En los textos está, pues, esto que estamos aquí haciendo. Listo. Y para el inverso multiplicativo, para mostrar esta condición 4 en nuestro conjunto W, entonces se van a apoyar de lo siguiente. ¿Listo? Entonces, nuevamente por B. Entonces, miren que -1 por W es un elemento que está en W. Eso es lo que nos dice B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mire lo que nos está diciendo B. Lo que nos está diciendo B es que cuando usted toma un escalar, se me perdió el cursor, toma un escalar y lo multiplica por un vector de W, eso le da en W. Yo estoy tomando ¿qué escalar? Estoy tomando el escalar -1, ¿cierto? Entonces, pero nosotros probamos que -1 por W, ¿cuánto es? Menos W, ¿cierto? Es decir, es decir que menos W, ¿cierto? Es un elemento que está en W. Pero ¿quién es esto? ¿Qué fue lo que nosotros denotamos por menos un elemento? Ah, es el inverso aditivo, ¿cierto? Entonces, mire, nosotros tomamos un elemento en W, pa, 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 ¿y qué logramos mostrar por acá? Que su inverso aditivo también está en W. Entonces eso nos va a permitir entonces probar esa cuarta condición. Entonces allí hay un bosquejo. Es simplemente un bosquejo desde esa prueba para que la vayan rayando. Listo. Lo podemos discutir en asesoría, ¿cierto? Para que vayan mirando eso. Entonces, yo tomo agua que... Profe, una pregunta. Sí, claro. Eso quiere decir que al final W es un espacio vectorial sobre R, igual que V. Exacto, y tiene que ser sobre el mismo campo. Sí, Las- listo.
Listo. Entonces vamos a ver esta pequeña proposición. Lo que nosotros hicimos acá, ¿sí? O sea, aquí este bosquejo, lo que hicimos, míralo acá, lo voy a poner con rojo, es que el cero de nuestro espacio vectorial V está en W. O sea, eso es lo que nos dijo allí. Lo que nos está diciendo esta proposición es lo siguiente, ¿sí? Que el cero de nuestro espacio vectorial W tiene que ser el mismo que el cero del espacio vectorial. Recordemos que como W es en sí un espacio vectorial, pues él tiene que tener un elemento neutro, ¿cierto? Entonces lo denotamos como teta sub W, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y eso es supremamente importante en esta estructura, y es algo muy bonito, que el cero de ese subespacio vectorial tiene que ser el mismo cero del espacio vectorial grande. Eso es algo supremamente bonito. Es decir, que si yo tengo aquí esto, ¿sí? Digamos algo como esto. Entonces por aquí está el cero, por aquí está el cero. Y a mí me dicen, tome W un subconjunto, tome un W un subespacio de V. Independientemente de cómo sea la forma de W, tiene que tomar a ese punto de ahí, por más extraño que pueda ser. ¿Va? ¿Cierto? Entonces eso es bien interesante. Vamos a hacer la demostración de ese hecho. Listo. Entonces, yo descanso un poquito de la... Aquí nos vamos las 2 horas, muchachos. Que hagamos esto. Listo. Entonces, acá lo tenemos. Entonces, demostración de esa proposición. Esto, Entonces, esta sí la voy a escribir bien. Entonces, supongamos W subespacio de B. Listo. Entonces, luego, ¿qué significa? Eso significa que W es distinto del vacío. Como W es distinto del vacío, entonces existe un X que está en W, ¿cierto? Existe un X que está en W. ¿Listo? Entonces, como W es subespacio, tenemos que 0, el 0 escalar por X, ¿sí? Es un elemento que está en W, ¿cierto? Por otro lado, 0 por X, ya lo mostramos, el escalar 0 por cualquier vector en un espacio vectorial, eso nos da el vector teta sub B, ¿cierto? Entonces, así, teta sub B es un elemento que está ¿en dónde? Está en W, ¿listo? Entonces, arriba lo habíamos mencionado, acá ya lo estoy escribiendo un poco mejor, ¿listo? Por otro lado tenemos esto. Ahora, entonces punto acá. Ahora, entonces muchachos, la redacción en una prueba, eso ya sí es como, o sea, no todas las redacciones son iguales, ¿cierto? Entonces ahí uno ya se puede dar cuenta si pastelean en el examen, ¿cierto? O sea, la redacción no es la misma. Entonces ahora, para todo W en W, ¿qué se tiene? Que W más el 0 de W, porque es un espacio vectorial, es igual a W, y esto es igual a
teta de W más W, ¿cierto? Porque es un espacio vectorial en sí, entonces hay un elemento neutro. Entonces, miren, muchachos, que eso ahí ya lo tenemos. Entonces, punto, pues, de esta manera, inclusive podemos ir de esta manera, de esta manera. Entonces, miren lo siguiente. 0 de V. Listo. Entonces, miren, muchachos, que 0 de V es un elemento que está en W, pero los elementos en W satisfacen esta igualdad. O sea que yo puedo decir que esto es igual a 0 de V más 0 de W, ¿cierto? Entonces, mire, lo voy a poner aquí con rojo. W más esto es igual a W. Entonces es como si este tomara el papel de W, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué ocurre en el espacio vectorial grande? ¿Qué pasa si uno tiene el cero de nuestro espacio vectorial y lo sumamos con cualquier elemento de nuestro espacio vectorial? ¿Cuánto da esta suma? Esta suma tiene que dar ¿quién? El cero de W, porque este de acá es el neutro, entonces este de acá es el neutro. Entonces cuando uno tiene el neutro y lo suma con otro elemento, ¿qué le da? Ah, le da el otro elemento, por eso acá lo pongo teta de W. Entonces, ¿qué se está mostrando? Entonces, así, 0 de W es igual a 0 de V. Entonces, antes de esto, nosotros teníamos que el 0 de V el 0 de V estaba en W, pero lo que nos está diciendo esta proposición es mucho más. Nos está diciendo, vea, no solo está en W, es el 0 de W. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Yo miro aquí el chat que pronto escriben. Profe, ¿qué es tetago? Pero me hicieron... ¿qué es tetagorro? No, cuando digo tetagorro... Uy, eso ya fue por allá. Sí, digamos acá cuando digo tetagorro, es como el elemento neutro en este conjunto W. ¿Listo? Matriz de identidad. Listo. Esto no, con gusto. Si me van haciendo ahí señas que... ¿Cierto? Alguien me dice, están hablando por el chat, Listo. Entonces continuamos. Entonces, tenemos acá. Profe, una pregunta. Sí, dime. Esto, pero pero nosotros, ¿en qué momento definimos que W tenía un teta sub W? Como W es un subespacio vectorial, él en sí tiene que ser un espacio vectorial, ¿cierto? Y en Sí. todo espacio vectorial tiene que existir un teta sub W, o sea, que funciona, que tiene la acción. O sea, en todo espacio vectorial, tiene que existir un elemento, ¿sí? Que satisface esta igualdad. Entonces, por eso, ¿quién es este? Lo que uno pensaría como el neutro. Entonces, por eso acá lo llamaría teta sub W para notar que es el cero, es que sería como el neutro en W. ¿Es claro? Sí, Juan. sí, gracias. Listo, no, con gusto. Listo. Listo, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo concreto. Vamos a hacer. No sé qué me va. Listo. Pues consideremos los siguientes conjuntos. Ya habíamos visto el conjunto SN y habíamos visto pues como habíamos mencionado pues que era un subespacio y las matrices cuadradas. Pero también se define un conjunto A sub n que se define de manera muy similar, ¿cierto? Entonces miren lo que les decía ahora.
Aquí ya no aparecen los dos puntos porque ya lo habíamos definido. Aquí sí aparecen ya los dos puntos y la igualdad porque vamos a definir ese conjunto. Entonces es simplemente el conjunto de las matrices cuadradas tal que al transponerla, entonces miren, en el de arriba nos daban igual. Acá nos va a dar menos A. ¿Listo? Entonces, este conjunto A sub n es llamado el conjunto de las matrices antisimétricas. ¿Listo? Entonces, digamos así como un ejemplo para verificar que en efecto ese criterio funciona. Obviamente, pues la prueba del criterio nos dice que funciona, pero vamos a ver con este caso una verificación de que Sn es un subespacio vectorial de las matrices cuadradas. Entonces, por acá vamos a poner, veamos que Sn de R es subespacio de Mn de R. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer por el criterio, por esa proposición? Entonces, veamos que Sn de R es diferente del vacío. Y para A y B que estén en Sn de R y alfa un número real, ¿sí? Acá, de que se me terminó el papel, entonces la hoja, entonces hago acá. Entonces veamos que es diferente el vacío y para A y B elementos en Sn de R y alfa en R, ¿qué se debe cumplir? Que A más B debe ser un elemento acá, ¿cierto? Y que alfa por la matriz A, ¿cierto? Tiene que estar acá. Listo. Entonces veamos eso. En efecto. En efecto. Listo. Entonces vamos haciendo una especie de traducciones. Entonces, en efecto. Veamos. Acá estoy escribiendo como con todo el detalle, como para que se vayan acostumbrando como a la escritura. Entonces veamos que A más B pertenece a SNDR. ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿O qué es lo que nosotros debemos escribir, verificar, para que la suma de estas matrices esté en Sn? Entonces veamos esto. Esto es que cuando uno toma A más B y transpone, ¿cierto? ¿Qué nos debe dar? Nos debe dar A más B. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el conjunto Sn? El conjunto Sn son aquellas matrices, tal que cuando las transponemos, ¿qué nos da? Nos da la misma matriz. Entonces, si yo quiero ver que la suma de A más B es una matriz simétrica, entonces, ¿qué debo hacer? Tomar la matriz A más B, transponerla, ¿y qué me debe dar? Me debe dar la misma matriz. ¿Listo? Entonces, si nosotros logramos mostrar esta igualdad de acá, nosotros estaríamos diciendo que la suma de A más B es una matriz simétrica. Entonces, veamos esto es. Ahora, entonces, A más B transpuesta. Entonces, como me decían ahora, muchos no vieron, pues no alcanzaron como a ver con detalle geometría. Entonces resulta que esto es pues una propiedad, la pueden usar. ¿Listo? Entonces esto es una propiedad que se tiene allí en la transpuesta y es que la suma de la transpuesta es esto, es A transpuesto más B transpuesto, ¿cierto? Ocurre pues con las matrices transpuestas, ¿listo? Entonces, miren una cosa, muchachos. Como A pertenece a ese, inclusive vamos a escribir así, como A y B pertenecen acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, A transpuesto es igual a A y B transpuesto es igual a B. ¿Listo? Entonces, por lo tanto,
Por lo tanto, entonces miren, A más B transpuesto es igual a, ya sabíamos esto, por la propiedad, ¿cierto? Pero por esta condición de acá, ¿sí? ¿Qué se tiene? Esto es igual A transpuesto es igual a A, y B transpuesto es igual a B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? Entonces estoy como redundando mucho en la escritura, pero para que vean, para los que están empezando, igual como les decía, si voy muy despacio, si voy muy rápido, me dicen. Entonces, como A más B transpuesto es igual a más B, entonces, ¿eso qué nos dice? Eso nos dice que A más B pertenece al conjunto de las matrices simétricas. ¿Listo? Entonces, de manera análoga, no lo voy a hacer, pero lo pueden enrayar, ¿cierto? Sería muy análogo. Entonces, de manera análoga, esta expresión se la van a encontrar mucho en matemáticas, de manera análoga, alfa por A está en Sn de R. Así, Sn de R es un subespacio ¿de quién? De las matrices cuadradas. ¿Listo? Y nuevamente, de forma similar, entonces también se mostraría que que el conjunto de las matrices antisimétricas es un subespacio vectorial. ¿Listo? Eh, Listo, no, dejemos, la idea tampoco es hacer las cosas así. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muchachos, ¿se entendió? Sí, profe. Sí. Listo, entonces, ya para la próxima, listo, para que vamos entonces, profe, no sé si faltó que ese conjunto es distinto del vacío. Bueno, sí, igual es importante, Hernán, el comentario que hace Hernán, eh, de pronto no lo escribí acá, ¿cierto? No lo escribí en la demostración, gracias, pero habíamos mencionado que la matriz nula estaba en ese conjunto, pero es importante pues escribirlo ahí en la prueba, Hernán. ¿Listo? Entonces ya para la próxima clase, la del el miércoles, entonces la próxima semana ya vamos a tener toda la información del curso en Classroom y entonces seguimos con estas pruebas, pero entonces vamos o de pronto a agilizar un poco más la redacción de las pruebas. ¿Listo? Listo, muchachos, muchísimas gracias por la asistencia. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pues me lo pueden hacer en este momento. Con gusto, Laura. Pues en un momento les envío la grabación. Jacqueline, te quedas porfa para que hablemos con respecto a eso. Con gusto Manuela, con gusto Hernán, con gusto Marcos, con gusto Julián. Buena tarde también para Juan Manuel. Con mucho gusto Carolina. Con gusto Gilmar. Hasta luego Víctor. Con gusto Carlos. Hasta luego Carlos. Voy aquí a detener la grabación.